poder de tu Espíritu Santo sobre cada enfermo que está ahorita, Señor, conectado a esta transmisión. Haz llover, Señor. Haz llover si alguien ha estado tomando malas decisiones, resequedad en el libre albedrío. Espíritu Santo, haz llover sobre la vida de cada persona. Quita toda acusación, toda culpa, todo remordimiento. Limpia, lava, Señor, nuestras conciencias con la lluvia de tu Espíritu. Haz producir nuestros corazones, Señor. Si alguien está pasando por resequedad económica, material, Espíritu Santo, haz llover sobre esa persona tus bendiciones, porque así está escrito en tu palabra: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres el proveedor, tú eres nuestro pastor, y nada nos faltará, Señor. Haz llover tus promesas en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, si alguien está pasando por resequedad, Señor, y se ha sentido abandonado, traicionado, haz llover, Señor, tus promesas, haz llover tus bendiciones sobre su vida, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Abre las puertas del cielo. Una vez más, vamos a cantar. Levanta tus manos ahí en tu casa. Ahí está establecida la iglesia en tu casa. Levanta tus manos. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, Señor. Haz llover. Y haz llover. Abre las puertas del cielo. Recibe, recibe la lluvia del Espíritu Santo ahí, de su presencia, la lluvia de su presencia. Recíbela, Espíritu Santo. Quita toda resequedad en nuestras vidas. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Haz llover, que no cese tu lluvia, Señor. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Así dice tu palabra. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Oh, sí, Espíritu Santo, haz llover. Haz llover. Haz llover sobre las familias, matrimonios que están pasando por crisis. Haz llover, Señor. Haz llover sobre ellos. Jóvenes que están pasando por crisis, haz llover, Señor, sobre sus vidas. Oh, sí, Dios. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Gracias, Dios. Haz llover. Gracias, Padre, gracias. Abre las puertas del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Declaramos lluvia abundante, Señor. Así dice tu palabra, que el que beba del agua que tú nos das no sentirá sed jamás. Gracias, Dios. En ti, Señor, todo lo podemos. Tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos consuela, tú eres quien nos anima. Dile: Señor Jesús, dame hoy el pan de cada día. Abre mi entendimiento, alumbra mi mente, Señor, y ayúdame a tomar
tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Bendiciones. Bendiciones en cada lugar donde estén ahorita recibiendo esta transmisión. Hay familias conectadas en Guatabampo, Sonora. Guatabampo para Cristo. Hay personas conectadas en Ciudad Obregón. Hay personas conectadas en Hermosillo, en Tijuana, en Mexicali, Nogales, La Paz, gloria a Dios, en Tucson, Arizona. Bendiciones hasta donde llegue esta transmisión en el Tepic, en el Carrizo, allá en Sinaloa. Qué bueno, más los que estamos aquí reunidos en familia. Ok, hemos estado estudiando los miércoles cómo debe de vivir un cristiano en estos últimos días. Cuando la Biblia habla de los postreros días, habla del nacimiento de Jesús hasta que Él regrese. Pero cuando la Biblia habla de los últimos días, habla de los días de dolor. En Mateo 24 ya lo hemos estado leyendo, hay muchas señales ahí de estos últimos días, del principio de los tiempos apocalípticos. El Señor viene pronto y dice la palabra que solamente el Padre sabe el regreso del Señor Jesús. Ningún ser humano lo sabe. Si algún ser humano te dice cuándo va a venir Jesús, te está mintiendo. Solamente el Padre lo sabe. Y cuando el Señor regrese, dice que vendrá sobre una nube y todo ojo le verá. Entonces, pero mientras eso suceda, tenemos que estar cuidando nuestra manera de vivir. Dice la palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo es que cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra forma de estar esperando al Señor. No lo traigo en la pantalla, pero ahorita te lo van a poner ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Habla de cómo debemos de estar preparándonos. El ser humano somos tres partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Mi espíritu ya no tiene problemas, ahí está la vida de Dios, ya tengo vida nueva en Cristo, nací de nuevo, mi espíritu nació de nuevo, pero mi alma y mi cuerpo están en un proceso. Y mi alma, que es mente, emociones y voluntad, está en un proceso. Mi cuerpo está en un proceso, la carne. Entonces, pero ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en la pantalla. Entonces, fíjate bien, o sea, el Señor Jesús regresa pronto, ese no es el problema. Si Él prometió venir a la tierra, ya lo cumplió. Él prometió vivir y morir por nosotros, ya lo cumplió. Él prometió resucitar por nosotros, ya lo cumplió. Y si Él prometió que va a regresar, lo va a cumplir. Ese no es el problema. El problema es qué estamos haciendo. Ahí tienes en la pantalla. ¿Qué estamos haciendo para recibirlo cuando Él regrese? Dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Entonces ya vimos que en estos últimos días, nosotros como cristianos debemos de tener una actitud de compromiso. ¿Cómo? De compromiso. Compromiso requiere responsabilidad. Es increíble cómo la gente cristiana sale a trabajar, va al súper, va a fiestas, viaja, pero tiene miedo de ir a la iglesia para no contagiarse. Déjame decirte algo, la iglesia no es un lugar de contagio. Porque si en algún lugar se respetan los protocolos de higiene en la iglesia, entonces
La iglesia no es un lugar de contagio, no es un riesgo, no. La iglesia es la casa de Dios y es donde obedecemos. Entonces, no hay que tener miedo, comprométete con el Señor y verás cómo Él se agradará de tu vida. Ahorita hay familias conectadas en línea, esa es la iglesia. No se trata nada más de darle like al video, no se trata nada más de conectarte, le doy like. No, se trata de que tu espíritu esté en el mismo sentir de toda la iglesia, recibiendo la palabra. Número 2, hemos visto que un cristiano en estos últimos días debe de vivir con una actitud de sabiduría. Esto lo vimos en el primer sermón. ¿Cómo vivimos con sabiduría? Alejándonos del mal, alejándonos del mal, alejándonos del pecado, ya no alimentándonos de las cosas equivocadas del mundo. Tenemos que ser sabios en esto. El mundo es como un buffet de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, es nuestra decisión alejarnos de las cosas malas y alimentarnos de lo bueno. Amén, amén. Vimos que un cristiano también en estos últimos días debe vivir con una actitud de oración seria, una actitud de oración. La Biblia dice orar sin cesar. Esto me habla de una actitud mental, emocional, física. No se trata de estar de rodillas todo el día, se trata de aprovechar cada momento para estar conectados con Dios en oración. Tú puedes ir manejando, orando, puedes andar barriendo, orando, puedes estar haciendo cualquier actividad, pero con una actitud de oración, de estar conectado con Dios. Eso lo vimos en 1 de Pedro, donde dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios y velad en oración. También vimos que un cristiano en estos últimos tiempos debe de vivir con una actitud de amor. En Mateo 24, ya lo leímos, pero dice, y por haberse multiplicado la maldad, no sé si lo puedes poner, hijo, creo que es Mateo 24, 11, si mal no recuerdo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, es importante, iglesia, que aunque los días sean duros, todavía estamos luchando contra el COVID, contra ese mugre virus que se ha llevado mucha gente, pero bueno, seguimos caminando, la iglesia no se puede detener, salimos a trabajar, enfrentamos la vida, le hablamos a las personas. El solo hecho, por ejemplo, que tú compartas esta transmisión en tus redes sociales y esta palabra llegue a más personas, esa es una actitud de amor, porque vimos el domingo pasado, estamos viendo el maravilloso amor de Dios, que nos vestimos de amor cuando le hablamos del evangelio a otras personas. ¿Sí recuerdas? Entonces, cuando tú le compartes esta transmisión a otras personas, te estás vistiendo de amor, estás teniendo una actitud de amor. Mateo 24, 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso habla de los cristianos, no habla de gente incrédula, habla de cristianos que ya conocieron y recibieron el amor de Dios, pero al ver cómo prosperan los malos, prosperan los pecadores, y eso hace que se enfríe su amor. Hay tanta injusticia en el mundo y eso hace que el cristiano se enfríe. Hay tanta mentira y eso hace que dejemos de amar a los demás, que dejemos de portarnos bien con los demás, dejamos de ayudar a nuestro prójimo y no debe de ser así. En estos últimos días es cuando más debemos, como hijos de Dios, mostrar actitud de amor hacia nuestro prójimo. Leímos ahí, dice, ante todo, tened entre ustedes ferviente amor. Un amor intencionado, un amor concentrado, un amor incansable, un amor extensivo, profundo, que llegue a las personas necesitadas. El problema del mundo no es la necesidad material o económica o la necesidad de sanidad física. La verdadera necesidad del mundo es espiritual, es conocer a Jesucristo,
como su Señor y como su Salvador. Amén. Gloria al Señor. También vimos la vez pasada que un cristiano debe de soportar las pruebas con la actitud correcta. ¿Cómo? Con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Con gozo, con alegría, sabiendo que si queremos participar de la gloria de Cristo, también debemos de participar de los padecimientos de Cristo. Esto lo vimos la vez pasada. Entonces es muy importante, familia, que el reino de los cielos es necesario, para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por tribulaciones. Pero las tribulaciones de un cristiano, aunque son parecidas a la del pecador, tienen diferente sentido y tienen diferente propósito. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver el punto número 6. Vamos a ver la diferencia entre sufrir como cristiano y sufrir como un delincuente, sufrir como un malhechor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso del 14 al 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué dice? Es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Fíjate, está tremendo esta carta de Pedro a la iglesia. Está diciéndole Pedro a la iglesia que no hay nada que hagamos por Cristo que no tenga un galardón. Pero Pedro está aquí especificando de qué manera debemos de participar de los vituperios, de la adversidad. Es decir, lo que Pedro está explicando aquí es que hay dos cosas que tenemos que tener presente siempre. Es imposible amar sin sufrir. Es imposible vivir sin sufrir. Van de la mano. De ahí afuera, cualquier sufrimiento fuera de amar y fuera de vivir, no vale la pena. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, fíjate bien, lo que Pedro está diciendo aquí es que si hemos de sufrir, elijamos sufrir con sabiduría por lo que realmente vale la pena. Hay sufrimientos en la vida que no tienen sentido. Entonces comienza diciendo ahí, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué es un vituperio? Un vituperio es un insulto. Y lo que está diciendo aquí es que si alguien los insulta por ser cristiano, si alguien te insulta por causa del nombre de Cristo, si alguien te insulta por confiar en Cristo, tú y yo necesitamos sentirnos bienaventurados, porque sufrir por el nombre de Cristo es una bendición. Mira, la gente sabe, mientras tú vives como ellos viven, haces lo que ellos hacen, te aplauden, te valoran, te abrazan, te ayudan, pero te pasas de este lado, ahora estás caminando en Cristo, ya no haces lo que ellos hacen, ya no vas a donde ellos van, ya no te comportas como ellos se comportan y ahora te rechazan, ahora te insultan, ahora se burlan de ti, ahora hablan a tus espaldas, te critican por causa del nombre de Cristo. Y dice aquí que debemos de tomar esto como una bendición, porque se cumple la palabra cuando un cristiano es insultado por seguir a Cristo, por confiar en Cristo, ¿sí? Está confirmando la palabra de que realmente estamos siguiendo a Jesús, de que realmente estamos en el camino correcto y que sufrimos porque estamos identificados con Él, con Jesús. Entonces,
lo que está diciendo aquí, continúa diciendo, dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, si alguien por confiar en Cristo, por caminar y seguir a Cristo, está siendo insultado, está diciendo aquí que es una señal de que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Híjole, esto está tremendo, tremendo. Entonces lo que Pedro está diciendo básicamente es que cuando alguien te insulta, consideres ese insulto como una bendición de Dios, porque eso está confirmando que el maravilloso Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Es una señal, escucha bien esto, es una señal. Si en el trabajo, en la familia, en la escuela, donde quiera, si tú confiesas el nombre de Cristo y eres insultado por eso, es una señal de que el Espíritu Santo está en ti. El Señor Jesús dijo, yo vine a la tierra a poner padre contra hijo, hijo contra padre, suegra contra nuera, bueno, ese ya estaba, ¿verdad? Amigo contra amigo, dice, todo por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces en la misma familia, aunque si tú eres cristiano y hay familia que no es cristiana, y no solamente eso, sino que se burlan de ti, te insultan, o en el trabajo, entonces dice aquí, el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. Entonces no tengas miedo confesar el nombre de Cristo en tu familia, no tengas miedo confesar el nombre de Cristo en tu trabajo, no tengas miedo a confesar el nombre de Cristo en tu escuela. Dice la palabra, no lo traigo en la pantalla, pero ahí te lo van a poner. Dice el Señor Jesús, el que me confiese delante de los hombres, mira, está en Mateo 10:32, si me ayudas ahí, hijo, por favor. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Wow. Dice, a cualquiera que me reconozca, otra Biblia dice, a cualquiera que me confiese. Dice, delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. El 33, ¿qué dice? Pero cualquiera que me desconozca, otra Biblia dice, pero cualquiera que me niegue. ¿No tienes la Reina Valera? A ver, por favor. Ahí la palabra desconocer se traduce como negar. Ahí está, mira. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, esto está tremendo, Esto porque de repente hay cristianos de la secreta, del FBI espiritual, que nadie sabe en su trabajo que son cristianos. Nadie sabe, es más, ni en su casa saben que es cristiano, menos en la escuela. Entonces dice ahí el Señor Jesús, no tengas miedo, no tengas pena, confiesa mi nombre. No tengas pena decir que eres cristiano, no tengas pena comportarte como un cristiano. Si te insultan, pues es una señal de que el Espíritu Santo está sobre ti. Y entonces la gente va a decir, vaya, ahora sí, pues ya, mira, pues ya batiste el mundo, ¿verdad? Ahora sí eres cristiano, sí, cómo no. Y te van a decir, hermano diablo, hermana diabla, sí, amén, te van a decir. La Madre Teresa de Calcuta, te van a decir. No te preocupes, no te defiendas. Si todo aquello hicieron con Jesús, que era inocente, ¿qué no harán con nosotros? Entonces dice ahí que debemos de considerar los insultos por causa del nombre de Cristo como una bendición de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí. Entonces, si estás pasando por esto, por causa de Cristo, es una buena señal. Mateo 5:11 dice, cuando la gente los insulte, los persiga, hable mal de ustedes por seguirme, dice el Señor, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Amén. 12, pónganse contentos, alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también, dice, fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Si eso hicieron con aquellos grandes hombres de fe, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, dice el Señor Jesús, si por seguirme a mí
¿verdad? Te van a insultar, perseguir, van a hablar mal de ti. Eres afortunado a los ojos de Dios. Ponte contento. Hay una gran recompensa en los cielos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las tinieblas aborrecen la luz. Así de sencillo. Dice la palabra que la luz y las tinieblas no pueden convivir. No pueden estar en el mismo lugar. Y aparte las tinieblas aborrecen todo lo que tenga que ver con la luz. Esto está en San Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas. El que hace lo malo, el que anda en tinieblas, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz. Entonces, por eso la gente va a hablar mal de ti, porque cuando tú te estás portando bien, como Cristo está diciendo, entonces la gente se siente condenada porque dicen, pues si este y esta, ¿verdad? Era un demonio, era una demonia, y ahora se está portando bien, ahora que va a la iglesia, ahora que estudia la palabra, está obedeciendo a Cristo, se está portando bien, su vida ya cambió, entonces no me conviene porque entonces me está obligando a mí también a cambiar. Entonces la gente se enoja, la gente habla mal de ti. Entonces no te sorprendas, eso es fruto de las tinieblas. Y si la gente te odia por seguir a Cristo, es porque tú eres luz y las tinieblas odian la luz. Regresamos a San Juan 15:18. San Juan capítulo 15, verso 18. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, ¿qué dice? Los odian a ustedes. Pero recuerden, dice Jesús, que primero me odiaron a mí. 19. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. ¿Así o más claro? Está muy claro, ¿ah? Yo los elegí a ustedes. Yo los elegí para que ya no sean como la gente que anda en tinieblas. Por eso la gente que anda en tinieblas odia a los cristianos. ¿Sí? La gente que se interesa nomás por las cosas del mundo, que no se interesan por las cosas de Dios. Entonces dice Jesús, cada vez que alguien te demuestre su odio, no te aflijas, ¿verdad? Como dicen los plebes, no te agüites, no te saques de onda. Dice Jesús, primero me odiaron a mí. Y como el discípulo nunca será más que el maestro, si odiaron al maestro, también van a odiar al discípulo. Así es que, flojito y cooperando, usted no se victimice, no se autocolmisere, porque si no, al rato va a cantar esa alabanza que dice, soy un triste cristianillo que habita en la serranía. No, usted no es un triste cristianillo, no se victimice. Si lo están atacando por causa de Cristo, usted diga, gloria a Dios, y con más ganas le voy a entrar y con más razón voy a seguir confesando el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Y luego dice, la continuación, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De parte de ellos, ¿quiénes ellos? Los que andan en tinieblas. ¿Qué pasa? Dice, el nombre de Jesús es blasfemado. Insultan a Jesús. Pero por ustedes, la iglesia, el nombre del Señor es glorificado. Entonces el mundo blasfema sobre Jesús, pero Él siempre tendrá la alabanza de su iglesia. El Señor siempre tendrá la adoración de la iglesia. La familia cristiana, sabemos a quién servimos y a quién adoramos. Amén, amén. Y luego dice, así que ninguno de ustedes, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. La traducción sonorense diría por andar de metiche. Entonces dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por andar de metiche. Bueno, así decimos en Sinaloa. ¿Cómo se dirá acá en Sonora? A los metiches.
mitoteros, por andar de argüendero. Entonces dice, si vas a sufrir, ojo, apúntale ahí, si vas a sufrir, que no sea por asesino, por robar o por bandido, ni por andar de mitotero, de metiche en asuntos ajenos. Entonces, ojo, sufrir como malhechor pues es merecido y trae vergüenza en el nombre de Jesús. Por ejemplo, así rápidamente te doy el testimonio de una persona pues que era un bandido, se convierte a Cristo y Dios lo usa tremendamente. Esta persona, ya siendo cristiano, bendecido por Dios, usado por Dios, decide regresar a su vida de bandido y pues bueno, ahora está en la cárcel. Le dieron más de 30 años de cárcel. Entonces, allá dentro de la cárcel escribe cartas y dice, les saludo desde mis prisiones en Cristo. No. Me disculpa, pero no. O sea, no está en la cárcel por causa de Cristo. Está sufriendo como malhechor. Entonces a veces confundimos el sufrimiento fruto de mis malas decisiones, de mis descuidos, y entonces decimos, oh, pues estoy sufriendo por causa de Cristo. No. Una cosa es sufrir por las consecuencias de mis errores y otra cosa es sufrir por causa del Señor. Entonces, sufrir como malhechor, pues es algo merecido, trae vergüenza, no nada más a ti, sino también al nombre de Jesús. Entonces, cuando tú haces algo malo, cuando tú te estás comportando mal, ojo, estás haciendo cosas que no debes de hacer, ¿sí? Y entonces estás sufriendo por eso, siendo cristiano, no es por causa de Cristo, es por causa de tus malas decisiones. Y lo peor de todo es que la gente sabe que eres cristiano, te estás portando como alguien que no cree, y eso hace que el nombre de Jesús sea pisoteado, sea avergonzado. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que cuidar nuestras actitudes, no por lo que la gente diga, sino porque debemos de glorificar y santificar el nombre de Dios con nuestra vida. Entonces Pedro reconoce que no todo el sufrimiento se sufre en el nombre de Jesús. La prueba está en Lucas 23:39, cuando al Señor lo crucificaron y a cada lado había un malhechor. Y uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre, que también era criminal, lo reprendió y le dijo, bueno, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo para merecerlo. Los malhechores estaban sufriendo como malhechores, fruto de sus errores, pero Jesús estaba sufriendo por causa del Padre, por causa de Dios. Entonces, con esto entendemos que cuando Pedro escribe acerca del sufrimiento que puede venir sobre el homicida, sobre el ladrón, sobre el malhechor, sin embargo, no nos debe sorprender que también, bueno, aquí al final dice, tampoco sufras por entrometerte en lo ajeno. ¿Qué es entrometerte en lo ajeno? Pues es andar cuidando la viña de otros, es estar criticando los errores de otros, es estar criticando la vida de otros. Dice la Biblia, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que traemos atravesada. En el barrio se dice más feo, no lo puedo decir por aquí, ¿verdad? Pero es más fácil ver los errores de las demás personas que ver los míos. Eso es entremeterse en lo ajeno. Cuida tu propia viña, cuida tu propia vida. No andes metido en problemas que no te incumben, si de por sí. ¿Por qué crees que tiene mucho éxito ese programa de Silvia Pinal que dice lo que callamos las mujeres? Puros problemas, vidas ajenas. No se metan en la vida ajena, concéntrense en la suya, en brillar usted como lámpara. Y cuando hay que ayudar a alguien, ayúdelo, pero no entrometiéndose donde no lo llaman, ni en cuestiones que no le incumben. Entonces hay aflicción ahí también. Hay aflicción ahí también. Y luego continúa diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
Es decir, si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Entonces, el sufrir como cristiano no es algo de que tengamos que avergonzarnos, aunque el mundo nos desprecie cuando estamos sufriendo y se burla de nosotros. Nosotros debemos glorificar a Dios por eso, darle gracias a Dios por elegirnos para seguirlo a Él. ¿Sí? Y luego dice, no glorificamos a Dios, los cristianos no glorificamos a Dios por el sufrimiento, pero sí lo glorificamos a Él en el sufrimiento. ¿Y lo glorificamos cómo? Por medio de lo que Él hará en nosotros, de lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros con el sufrimiento. El ejemplo de Job, tremendo, Job 1:21, después de que Job perdió todo lo que perdió, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Wow, tremendo este Job. Sí, dijo, nada traje al mundo, nada me voy a llevar. Y luego le da la gloria a Dios, dice, todo lo que tenía Dios me lo dio, no tendrá derecho a quitármelo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para eso, pues, Job comenzó a enfrentar, por ejemplo, la burla de su esposa. La esposa venía y le decía, todavía estás vivo, ya maldice a Dios y muérete. Los amigos de Job vinieron dizque a darle consejos y nada más se burlaron de él. Pero Job nunca dejó de bendecir el nombre de Dios. Entonces, la idea de que algunos están sufriendo por ser identificados como cristianos demuestra que el nombre de Jesús ha sido ampliamente pues usado y por causa de su nombre vamos a ser perseguidos los cristianos. Número 7 y último, encomienda tu alma a Dios en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. ¿Cómo comienza eso? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Se llegó el tiempo, familia. Ya se llegó el momento de que Dios juzgue a todos. ¿Y cómo va a empezar? Juzgando su casa, juzgando a su pueblo. Ahora, fíjate bien, hay juicios que son para condenación y hay juicios que son para absolución o para perdón. Y te traigo una buena noticia, si tú estás en Cristo, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. No hay condenación. Todos vamos a ir al juicio, todos, buenos y malos. Pero nosotros los cristianos vamos a ir al juicio no para condenación, sino para absolución. Eso es todo. En la Biblia, la palabra de Dios traducida dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. La Biblia en lenguaje sencillo dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Entonces, todo esto está en el contexto del sufrimiento. Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el sufrimiento como un juicio, pero en un sentido positivo, purificante para nosotros sus hijos. Amén. Nosotros somos su casa. Hay un dicho que dice, el buen juez por su propia casa empieza. Y esto es correcto. Que el juicio comience en la iglesia, en los hijos de Dios, es correcto. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos profesamos ser mejores que los que no son cristianos, ¿sí o no? Y no es una vanidad, es porque la palabra lo dice.
Así que así debe de ser. Si nosotros los cristianos decimos que somos regenerados, que hemos nacido de nuevo, que Dios nos cambió, entonces somos un pueblo santo, separados para Cristo, así que debemos ser santos como Él lo fue. Por lo tanto, lo más justo es que el juicio comience con nosotros. ¿Hola? ¿Sí me expliqué? La Biblia dice que como cristianos tenemos ventaja sobre el que no es cristiano. Entonces, tenemos salvación, hemos nacido de nuevo, conocemos la luz, por lo tanto, es justo que el Señor, el mejor juez, comience con nosotros. Es un tiempo de prueba el que estamos viviendo hoy. Los incrédulos tendrán su fuego después. El fuego que soportamos ahorita o que vamos a soportar en los próximos días nos purifica. El fuego que soportarán los incrédulos será un castigo. Esa es la gran diferencia. Ahora, debemos de recordar que nunca hay un castigo de represalia de parte de Dios en nuestros sufrimientos. El sentido del castigo de Dios es para purificación de nosotros, de nuestra alma. Entonces, para el cristiano, la cuestión del castigo, escucha bien esto, ya fue pagado por completo en la cruz del Calvario, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. Ya fue pagado el precio. Hay un dicho que dice, el mismo fuego que consume la paja purifica también al oro. El fuego es el mismo, pero el propósito en aplicación es diferente y su efecto es diferente en la paja y en el oro o en la plata. Es lo mismo, te lo explico de manera práctica. Los cristianos a veces sufrimos lo mismo de lo que sufren los incrédulos, pero el propósito de Dios es diferente y el efecto es diferente. Para los incrédulos es castigo, es condenación, pero para los que hemos creído es purificación, es santificación, es Dios mostrándonos el camino. Por eso el juicio comienza en casa. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué significa esto? Que si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios, a los incrédulos, a los necios. Si esto es para nosotros los hijos de Dios, ¿qué pasará con aquellos que se han declarado enemigos de Dios? ¿Cómo pueden tener esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Entonces, por eso dice aquí que los cristianos se pueden regocijar en que los sufrimientos que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar en esta vida será lo peor que podamos enfrentar jamás. Pero aquellos que rechazan a Jesús en vida, tal vez han visto lo mejor en vida, pero en su eternidad sufrirán lo que en vida trataron de evitar. Ahí está el ejemplo de Lázaro, el vagabundo y el rico que murieron el mismo día. Pase la alabanza, por favor. Lázaro y el hombre rico murieron el mismo día, fueron al cielo, uno estaba en el infierno, Lázaro estaba en la parte del cielo, en el seno de Abraham, y entonces el rico que nunca quiso nada con Dios en vida, le dice a Abraham, manda que Lázaro moje su dedo y me dé de beber. Y entonces el rico estaba sufriendo, no por ser rico, estaba sufriendo porque no quiso nada con Dios. No creyó en la palabra, no creyó en Jesús. Y entonces Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro solamente recibió males, pero ahora este es consolado y tú estás siendo atormentado. Entonces no se fue al infierno por ser rico, ojo con esto. Dios ama a los ricos, amén, y a los pobres. Se fue al infierno porque amó más sus riquezas que a Dios. Ese fue el problema de esa persona. Y luego sigue diciendo, si el justo con dificultad se salva, es decir, que la salvación del justo no viene sin dificultades. Pero hay que pensar que aunque una salvación relativamente fácil,
Y no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de que tenemos que ganarla o encontrar una manera de merecerla. No, no, no. Todo es un regalo de parte de Jesús. La salvación es por gracia. Pero nuestra salvación es difícil, ojo con esto, en el sentido de que los reclamos del Evangelio, las exigencias del Evangelio nos retan y nos demandan a que renunciemos a la idolatría, a que renunciemos a los pecados, a que renunciemos a nuestra manera equivocada, a los deseos desordenados. Y como es voluntario, nadie me lo va a quitar, yo tengo que renunciar. Eso es lo que hace difícil nuestra salvación, que tenemos que renunciar a todo lo que a la carne le agrada, la vieja naturaleza. Y como es decisión propia, eso lo hace más difícil. Estamos obligados, a veces estamos acostumbrados a que nos obliguen a hacer cosas, pero no es así. Dios no nos obliga, puede hacerlo, pero no nos obliga. Y lo que hace difícil la salvación es que soy yo el que necesito renunciar. Despójense del viejo hombre, despójense de la vieja naturaleza. Entonces, un discipulado o verdaderos cristianos genuinos, pues es difícil encontrarlos. Así que por causa de eso entendemos las citas de Pablo sobre la recompensa de los justos, sobre la recompensa de los pecadores. Proverbios 11:31 dice: si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Por eso el justo con dificultad se salva, dice ahí. Y luego dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, deben seguir haciendo el bien. Los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien. Entonces Pedro está diciendo que los que padecemos según la voluntad de Dios, y hay gente que padece por lo contrario. Entonces no todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Hay sufrimientos que se pueden evitar y otros que aún, hay sufrimientos que se pudieron evitar y hay otros que aún se pueden evitar. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron: no hagas eso, no vayas a ese lugar, no te cases con ese hombre? Hay sufrimientos que se pudieron haber evitado, pero hay sufrimientos que todavía se pueden evitar. ¿Cómo? Caminando en la voluntad de Dios. Y luego dice: encomienda tu alma al fiel Creador. Deja que Dios te cuide. Él es tu Creador y Él cumple lo que promete. La palabra encomendar es describe cómo dejar un depósito, un dinero a un amigo en el cual confías. El Señor Jesús en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús sabía que no había mejor lugar, mejor persona a quien confiar su alma más que en las manos de Dios. Así que cuando como cristianos encomendamos nuestras almas a Dios, estamos dejando nuestras almas en el mejor lugar, en el lugar más seguro. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieres dejar de sufrir por cosas innecesarias? Pon tu corazón en manos de Dios. Pon tu alma en manos de Dios. Tu espíritu y tu cuerpo, ponlos en manos de Dios. Pon tu mente en manos de Dios. Y verás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice la palabra finalmente: Él es el fiel Creador, soberano. Él es nuestro Creador. Dale al Señor la libertad de hacer contigo lo que Él tiene planeado hacer, y verás cómo cuando el Señor regrese te va a encontrar en una posición de honra, en una posición de santificación. Es decir, vas a estar listo con tu lámpara encendida para cuando el novio regrese a casarse con la iglesia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Te adoramos, Señor, te adoramos.
Vamos a entonar este canto de alabanza. Te adoramos, Rey. El Espíritu de Dios está